segunda de Timoteo, capítulo 2. Estuvimos estudiando el capítulo 1. ¿Qué les pareció, verdad? El capítulo 1 de Timoteo, hablando acerca de los falsos maestros, hablando acerca de que el evangelio es más glorioso y que nosotros como iglesia, el mensaje fundamental de la iglesia local es el evangelio. Es el evangelio. Entonces llegamos aquí al capítulo 2 y nos encontramos a Pablo, ¿verdad?, dando una amonestación sobre la oración en la iglesia. Está dando una amonestación a la iglesia. Entonces vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2 y luego oramos y empezamos. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en la iglesia, Señor. Pido que nos ayudes en esta mañana a poder hablar conforme a tu verdad. Guíame con tu Santo Espíritu, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a través de mí a los corazones de cada uno de mis hermanos que están aquí hoy. Así que guíame, ayúdanos y háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos aquí, hermanos, en el capítulo 2, que Pablo está amonestando porque dice exhorto ante todo. Esa palabra exhorto es una amonestación, es una palabra fuerte, porque la iglesia local, esta iglesia había dejado la oración. Ellos habían dejado la oración, ellos habían olvidado uno de los fundamentos principales de la iglesia, es que tenemos que orar juntos. Entonces, Pablo hace aquí un cambio brusco y empieza en el capítulo 2 diciendo exhorto ante todo. Exhorto ante todo. Es una amonestación. Como por ejemplo, en mi trabajo, cuando un compañero no tenía las botas de seguridad, ellas llevan un hierro en la punta, el jefe de seguridad, el jefe de obra le amonestó y le dijo, oye, si tú no usas las botas de seguridad, te vamos a echar de la iglesia, perdón, de la empresa. O te vamos a poner una amonestación. ¿Por qué? No estás cumpliendo con algo importante en la obra. Entonces, aquí estaba sucediendo, hermano, que la iglesia había abandonado la oración. La oración. Pablo dice, exhorto ante todos a que se hagan rogativas, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. ¿Qué acabamos de hacer ahorita? Hace rato. Acciones de gracia. Cada quien dijo las bendiciones que Dios le había dado. Porque es parte de que la iglesia conozca también las bendiciones de Dios. Cómo Dios ha podido responder nuestras oraciones. Ahora, esta oración en la iglesia debe llevar cuatro elementos. Por ejemplo, en el versículo 1 dice rogativas. Y las rogativas son peticiones por las necesidades propias de cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos reunidos como iglesia, deben haber rogativas. ¿Y qué es eso? Que nosotros debemos pedir que los otros hermanos o que la iglesia ore por las peticiones propias de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros necesita cosas espirituales, materiales y de salud. Y cada uno de nosotros debe decir, hermanos, quiero que oren por mí, por esta necesidad, por este problema. Y Pablo está exhortando aquí a que se hagan rogativas.
pero también dice a que se hagan oraciones. Y es dirigirse a Dios en manera de pedir ayuda y auxilio. Es dirigirse a Dios de manera de pedir ayuda y auxilio. Eso es el significado de lo que Pablo está tratando de hablar a esta iglesia, a que se acerquen a Dios a pedir la ayuda a Él en cualquier necesidad que nosotros tengamos. Tenemos que dirigir nuestra oración siempre a Dios. Miren allí Santiago capítulo 5, no pierdan este libro, pero vamos allí a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Vemos allí un ejemplo, ¿verdad? En el versículo 17 y 18. Cuando lo tenga, un fuerte amén. Santiago 5, versículo 17 y 18 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró, ¿qué, hermanos? Fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Versículo 18. Y otra vez oró al cielo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Vemos aquí a Elías que oró fervientemente a Dios por una necesidad que había, pidiendo ayuda a Dios para que cayese lluvia sobre la tierra. Y es la idea de lo que Pablo está intentando decir, ¿no? Cuando dice que se hagan rogativas, oraciones, es que nosotros pedimos auxilio a Dios para que nos dé de su ayuda. Pero también dice, volvamos otra vez a 1 de Timoteo, otro contenido que debe llevar la oración en el contexto de la iglesia, pero también de manera personal, es peticiones, rogativas, oraciones, peticiones. Peticiones por las necesidades de otros. Peticiones por las necesidades de otros y por las almas perdidas. Mira allí, en la última parte del versículo 1 dice: por todos los hombres. Estas peticiones deben llevar, hermano, en nosotros y en la iglesia local por las necesidades de otros, pero específicamente por las almas perdidas. Y más adelante vamos a seguir hablando un poco de esto. Pero fíjense que la iglesia debe reunirse, y estos 4 elementos deben estar siempre enfocados cuando nos reunimos aquí como iglesia local. Debemos orar, debemos tener rogativas, debemos pedir, pero también debemos tener acciones de gracia. Las acciones de gracia es ese agradecimiento por las bendiciones ya recibida y por las bendiciones futuras. Eso, hermano. La iglesia de Éfesos había abandonado esto. Ellos habían dejado esto. Y Pablo les exhorta, les amonesta, es una palabra fuerte. Le está amonestando a que regresen a tener estos 4 elementos importantes cuando la iglesia se reúne en el templo, en la iglesia local. Entonces, cada una de estas cosas, hermano, es importante. Nosotros los miércoles nos reunimos a orar. Y cada quien hay una petición por misioneros, por los nuevos creyentes, por nuestra vida espiritual. Y estamos conscientes de que debemos orar. Los domingos debemos orar. Debemos pedir por las almas perdidas. Debemos pedir por las necesidades de otros. Pero también debemos tener acciones de gracia.
Porque nos gozamos cuando alguien dice, yo quiero dar gracias a Dios porque Dios respondió esta oración. Y eso nos da alegría de ver de cómo ese buen Dios está ayudándonos en nuestra vida. Y por las almas perdidas. Tenemos que orar por las personas que no conocen al Señor. Dios dice que debemos orar por todos los hombres, pero también otra cosa importante que la iglesia local, cristiana, neotestamentaria debe hacer es orar por las autoridades. Mire el versículo 2. Por los reyes y por los que están en eminencia. Los que están en eminencia, esos son aquellos que tienen altos cargos en el gobierno o cualquier cargo importante dentro del ámbito sobre autoridades. Ahora, en primer lugar tenemos que orar por ellos. La iglesia no debe rebelarse con ninguna autoridad. Yo no veo en la Biblia a la iglesia cristiana protestando contra las autoridades. Más bien ellos se sujetaban a las autoridades. Pedro le dice a la iglesia, honrad al rey. En segunda de Pedro, primera de Pedro, no recuerdo, pero él le dice a los hermanos que honren al rey, y el rey de ese momento era Nerón, un hombre perverso, malo. Pero lo que la iglesia debe hacer es orar por el presidente, por los políticos, por los reyes, por los que gobiernan una nación. La iglesia no debe salir a la calle a marchar en contra de un gobierno, porque Dios no nos manda a hacer eso. Dios nos manda a orar. Y podemos estar en desacuerdo con el gobierno. Podemos estar en desacuerdo en muchas cosas con el gobierno. Pero de nosotros, de la iglesia, no debe salir ni palabras de maldición, ni palabras de odio contra un gobierno, porque todas las autoridades son puestas por Dios. Todas. Romanos capítulo 12 lo dice. Que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Él las pone y Él las quita. Pero ¿cómo así que las pone Dios si nos está oprimiendo? Si está usando mal los recursos del Estado. Dios lo ha puesto. Nosotros, nuestra función es orar por ellos. Lo dice el versículo 2. Dice, por los reyes, por los que están en eminencia. ¿Por qué, hermano? Porque ¿cuál va a ser el resultado si nosotros oramos por estas autoridades? Dice que vamos a vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces debemos orar para que sean salvos. Debemos orar por sabiduría, que estos gobernantes tengan sabiduría para que puedan dar un buen bienestar al pueblo a quien ellos están dirigiendo. También podemos orar para que Dios los quite. ¿Sí? Podemos orar también para que Dios pueda cambiar. Señor, cambia a este gobierno que nos está oprimiendo. Señor, cambia a este gobierno que va en contra de tus principios. Señor, cambia a este gobierno que nos está llevando a la pobreza espiritual más que todo. Nosotros podemos orar así. Pero solamente orar. No podemos salir a pelear contra un gobierno. Eso no es de Dios. Dios nos manda a que oremos por ellos. Y más que todo, hermanos, para que sean salvos. Y cuando nosotros oramos, hermano, el resultado será que vamos a vivir quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Eso nos va a dar paz a nosotros cuando oramos. Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos,
sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que dice, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta cómo la Biblia se conecta con todo? Pero cuando nosotros nos estamos afanados, estamos preocupados, queremos luchar, no me agrada este gobierno y lo voy a sacar, y empezamos a luchar. En mi país pasa mucho eso. Y la gente anda amargada, la gente carga ese tema en su mente, no tiene paz. Pero cuando oramos a Dios, eso nos va a dar paz. Y va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración es importante. La iglesia debe reunirse para orar. No debemos abandonar la oración. Por eso debemos venir temprano a la iglesia, para que puedas participar de la oración, para que puedas escuchar la petición de mi hermano, para que puedas escuchar la necesidad de mi hermano, y yo pueda llevarme eso a mi casa y recordar las necesidades que tienen y orar por ellos también, porque debemos orar los unos por los otros. Entonces, Pablo está enseñándonos aquí a la iglesia a que debe orar, a que se deben hacer rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los que están gobernando, por los que están teniendo cualquier cargo político y están dirigiendo la nación, por nuestro jefe. También, él es una autoridad también. Por tu teacher. También, eres una autoridad también. Para que sean salvos y para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por ellos. Una iglesia que no aplica, ahora escucha este concepto, una iglesia que no aplica estos principios no podrá disfrutar de esa paz. Si la iglesia no ora, si la iglesia no se reúne a orar, no puede disfrutar de la paz de Dios que envía al corazón de cada uno de nosotros cuando oramos. No podrá disfrutar de esa paz y le será muy difícil aceptar la soberanía de Dios, porque no está orando. Cuando nos reunimos a orar, cuando nosotros oramos y oramos y oramos y oramos, hermanos, y Dios, y hay un cambio y no vemos respuesta de Dios, nosotros vamos a estar tranquilos, porque estamos orando y Dios está escuchando la oración. Pero cuando no oramos, no vamos a poder aceptar la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios pone reyes, quita reyes. Dios permite cosas a veces que nosotros no lo entendemos. ¿Por qué Dios? ¿Por qué tienes a un presidente así? ¿Por qué hay estas políticas tan fuera del contexto bíblico? Pero si oramos, vamos a decir, amén, Señor. Tú tienes el control. Tú sabes lo que está pasando. Tú sabes lo que yo estoy orando, y esa oración me está dando mi tranquilidad. Yo vivo quieta y reposadamente porque estoy orando, y tú estás haciendo lo que tú crees que es bueno para cada uno de nosotros. O sea, cuando la iglesia olvida esto, no puede disfrutar de la paz. Y no puede aceptar la soberanía de Dios. Todo el tiempo estará preguntándose, ¿y por qué? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué tú haces esto? Dios, reclamándole siempre a Dios. No, hermanos. No debe ser así. Si oramos, nosotros siempre vamos a decir, amén, Dios. Tú lo sabes todo. Yo solamente oro a ti
Nosotros como iglesia solamente oramos a ti y tú puedes, y tú estás trabajando en lo que nosotros estamos orando. Una iglesia que no se reúne a orar y que no tiene estos cuatro principios, estos cuatro elementos que Pablo dice en el versículo 1, hermano, tampoco puede ver las victorias. Si nosotros no oramos, no podemos ver las victorias. Si nosotros no oramos, queremos que esta iglesia vengan muchas personas aquí. Yo quiero ver muchas personas viniendo a los pies de Cristo en Fuenlabrada. Pero si no oramos, no podemos ver las victorias. Yo quiero que orar a Dios para que cada uno de ustedes puedan tener más convicciones bíblicas, más crecimiento espiritual. Pero si no oramos, no podemos ver las victorias de Dios, hermanos. Hemos orado por mucho tiempo para que esta iglesia pudiera plantarse en esta ciudad. Pero oramos y Dios ha dado victoria. Aquí estamos. ¿Y debemos desmayar en la oración? No. Tenemos que seguir orando para que podamos ver las victorias de Dios. Cuando vemos las victorias de Dios, hermano, decimos, amén, hemos orado tantos años para que esto se diera, o por poco tiempo para que esto se diera. Ahí está. Cuando Alejandro me dio la noticia de todo lo que estaba pasando, yo dije, amén, Señor, qué victorias has dado, porque hemos orado por eso. Y cada paso que ustedes dan de crecimiento, de que Dios va añadiéndole, nosotros nos gozamos porque oramos por eso. Pero si la iglesia no ora, no puede ver o disfrutar de esas victorias que Dios da. No puede. No puede, hermanos. Una iglesia que se reúne a orar juntos se enriquece espiritualmente. Una iglesia que se reúne juntos a orar en un tiempo determinado se enriquece espiritualmente. ¡Wow! Eso te llena. Cuando estamos todos juntos orando y clamando a Dios como hermanos, como hijos de Dios, como cristianos que somos, eso nos va a enriquecer. La iglesia será bendecida. La gloria de Dios estará sobre una iglesia que se une a orar con temor y con temblor. Pero si no, hermanos, vamos a ser una iglesia empobrecida si no oramos juntos como hermanos. Hermano, esto que Pablo está enseñando a los hermanos en Timoteo, en capítulo 2, era una de las prácticas más importantes de la iglesia primitiva. Mira allí a Hechos, capítulo 1, Hechos, capítulo 1. Eso está después de Juan, San Juan, Hechos, capítulo 1, ahí se encuentra los hechos de los apóstoles, la iglesia primitiva le llamamos, ¿verdad? Y mire este ejemplo, hermano, porque cuando la iglesia se reunía a orar, era porque era una práctica hermosa que ellos tenían. El Señor Jesucristo les enseñó a ellos a orar y no desmayar. Los apóstoles entendían este asunto de la oración muy claro, porque su maestro, su líder, Jesucristo, siempre oraba. Jesucristo siempre les animaba a orar. Jesús siempre se iba aparte a orar. Siendo Jesús, siendo el Salvador. Y los apóstoles, ellos adoptaron este principio, y cuando la iglesia comenzó en su fuego, ellos ponían en práctica esto tan importante. Capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice, hermano? Dice, todos estos, Hechos, capítulo 1, versículo 14.
Dice, todos estos perseveraban, ¿qué? Unánimes. ¿En qué, hermanos? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¡Wow! Dice, ellos se reunían unánimes, perseverando unánimes en oración y ruegos. Porque era una práctica que Cristo le había enseñado a ellos. La necesidad de orar juntos. Es verdad que cada uno de nosotros tiene que tener su tiempo de oración a solas con Dios. Pero hay un tiempo en donde la iglesia, usted es la iglesia, yo soy la iglesia, somos el templo del Espíritu Santo, nos reunimos en este local unánimes para orar. Y ellos, hermanos, esta iglesia dice que perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Qué hermoso, hermano, qué hermoso ejemplo. Ahora vamos allí a Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Sigue diciendo otra vez, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué? Y en las oraciones. Amén. Siempre se reunían para orar, porque entendía que en la oración hay mucho poder. En la oración hay mucho poder de Dios, hermanos. Cuando se reúnen toda la congregación a orar juntos. Ahora mires Hechos capítulo 12. Vamos a ir a Hechos capítulo 12. (12:5). Aquí está Pedro encarcelado. Pedro está pasando por una situación muy fuerte. Y dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué, hermanos? ¡Wow! Él estaba encarcelado injustamente, solamente por predicar el evangelio, pero su iglesia estaba haciendo oración a Dios por él. ¿Estás viendo, hermano, que es una práctica bíblica? No es nuevo. La Biblia nos ha mostrado que la iglesia primitiva siempre oraba juntos. De la misma forma, hay alguien que necesita empleo, nos reunimos a orar a Dios por él. Hay alguien que está sufriendo por una enfermedad, nos unimos a orar por él. Hay alguien que está necesitando algo importante, nos unimos a orar por él. Hay alguien que necesita ayuda de Dios, la iglesia se reúne a orar por él. No debemos abandonar la oración como iglesia. Pablo le dice, exhorto ante todo que se hagan oraciones rogativas, peticiones y acciones de gracia. La iglesia siempre debe orar juntos. Somos un cuerpo en Cristo. Sí, en casa oramos, pero es bueno y es bíblico que nos reunamos a orar juntos como hermanos. Regresemos allí, hermanos, a Timoteo nuevamente. Ahora me encanta porque Pablo dice, ¿por qué? ¿Por qué? Versículo 3.
¿Qué dice? Porque esto es bueno. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Es malo orar juntos? No. Dice que esto es bueno y agradable a Dios. Cuando la iglesia se reúne a orar juntos. Por las almas perdidas, por las autoridades, por nuestras necesidades, pidiendo auxilio a Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede dar victoria. Él es el único que nos puede abrir puertas para tener prosperidad económica, espiritual. Y Él dice, a mí me gusta cuando la iglesia me pide a mí. Es bueno y agradable a Él. Y nosotros tenemos que hacer todo lo que a Dios le agrade. Y una de las cosas que a Dios le agrada es que la iglesia ore juntos como hermanos. Eso dice el versículo 3. Es bueno para Dios. Nuestra oración debe ser también evangelizadora. Debemos orar por las almas perdidas. Debemos orar por los obreros. Que Dios envíe obreros a la mies. Jesucristo dijo que el trabajo es mucho en la obra de Dios, pero que no hay obreros. No hay obreros. No hay gente, no hay cristianos que salgan a predicar el evangelio. Una de las cosas que sucede en la iglesia es que no todos tienen amor por las almas. No todos tienen compasión por las almas. No todos. Y Dios está diciendo, ora para que Dios envíe obreros a la mies. ¿La mies qué es? Las personas que están a nuestro alrededor. Orar para que las personas, los creyentes, salgan a predicar el evangelio a los perdidos. Una iglesia no debe estar encerrada en 4 paredes recibiendo conocimiento, teología, conocimiento y sentados como muertos mientras el mundo afuera se está perdiendo, mientras gente está yendo al infierno y los cristianos solamente llenos de conocimiento y no van allá, hermanos, a alcanzar las almas perdidas. Jesucristo reclamó eso y le dice, orad por la mies, orad por los obreros. Y la iglesia debe salir a alcanzar a los perdidos. Debemos orar por las misiones. Debemos unirnos y orar por cada misionero que está en cada ciudad, en cada país, haciendo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a orar por misiones. Orar por los misioneros. Orar por ellos que tienen luchas, tienen desánimo, tienen un ataque del enemigo. Y debemos orar por ellos para que Dios pueda cuidarles, pueda animarles, pueda proveerles para las necesidades. Yo pienso mucho en los misioneros de mi país. Estos hombres, hacen la obra con las uñas, sin nada. Ellos están allá dando la batalla, plantando iglesias, ganando almas, sin dinero, sin apoyo, dependiendo totalmente de Dios. Y yo oro por ellos. Y quisiera hacer más por ellos, porque sé que son hombres temerosos de Dios y grandes obreros de Dios. Hay misioneros en otras partes del mundo que están siendo perseguidos.
que no pueden predicar libremente el Evangelio porque son encarcelados, son asesinados. Y la iglesia debe orar por ellos. Debe orar por ellos, como lo hacía, como la iglesia se reunió a orar por Pablo, que estaba por Pedro, que estaba encarcelado. Es un buen deseo de Dios. ¿Por qué, hermano? Versículo 4. Versículo 4. El cual quiere que ¿qué? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento del Evangelio. Dios quiere que nosotros como iglesia entendamos que todos los hombres, Dios quiere que sean salvos. Y nosotros no debemos limitar ese amor de Dios para con las almas. Dios ama las almas. Dios ama a todos los hombres. Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Aunque muchos por ahí dicen que no, que son unos elegidos para salvación y Dios ha elegido a otros para que vayan al infierno. Eso es mentira, eso es una herejía, eso ofende el carácter de Dios, porque Dios es amor. Amén. Y Él envió a Jesucristo al mundo a morir y a salvar a los pecadores, a los que se habían perdido, de los cuales yo y ustedes somos los primeros. Y el amor de Dios no es limitado a un grupo de personas. Dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dirán los calvinistas, bueno, Dios quiere que todos los hombres elegidos. No, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso está muy claro en las Escrituras, para que vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. Esto, hermano, no es un decreto, es un deseo de Dios. El hombre, nosotros vamos, predicamos el Evangelio. Dios el Padre ha enviado a Jesucristo al mundo, ya lo vamos a ver, para que vean que en Cristo pueden conseguir el amor y el perdón y el pecado. Pero el hombre decide si quiere recibir ese regalo o no. Pero el deseo de Dios es que sean salvos. Pero el hombre rechaza esa gracia. El hombre no quiere ir a Dios y nosotros tenemos que ir. Como dice la parábola, esfuérzalos a entrar. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y la iglesia debe entender esto. Nosotros como creyentes debemos entender que si Dios quiere que los hombres sean salvos, nosotros también tenemos que estar animados para llevar el Evangelio y animarles a que puedan conocer de Dios. La iglesia no puede estar, una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no gana almas, una iglesia que no se preocupa por los perdidos, pues ha perdido la visión. Está mal una iglesia así. Está mal. Porque si Dios quiere eso, nosotros debemos anhelarlo más. Pablo enfatiza claramente que hay un solo Dios y un solo mediador. Sigue diciendo Pablo, mira, quiero que veas ahora en el versículo 5, porque hay un solo Dios, no hay muchos dioses, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué? Quizás en este momento había muchos dioses y la gente quería adorar muchos dioses, como ahora lo hay también. Quizás no hay dioses imágenes, pero la gente, cada quien tiene su propio Dios. Pero para nosotros, y en la Biblia es revelada, que hay un solo Dios, pero que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el mediador.
Cristo es el sumo sacerdote. Cristo es el que nos lleva al Padre. Antes, en el Antiguo Testamento, usted puede darse de cuenta de cómo las personas, el pueblo, tenían que ir a un sumo sacerdote, tenían que sacrificar un cordero, tenían que purificarse, tenían que lavarse los pies para poder llegar al lugar santísimo por medio de un sacerdote. Pero cuando Cristo dice, consumado es, se rasgó el velo del templo diciendo, se acabó todo lo que el hombre podía hacer por sí mismo para llegar al Padre. Ahora yo soy el único mediador, el único camino que el hombre puede tener para obtener la salvación, la vida eterna, el perdón, la vida nueva y para poder ir al cielo cuando muera. Qué tremenda verdad tan fundamental para la iglesia cristiana neotestamentaria. Hay un solo Dios. Tenemos un solo Dios y un solo mediador, Cristo. Acerquémonos pues, dice Hebreo, confiadamente al trono de la gracia. Ahora nosotros nos podemos acercar al trono de Dios confiadamente porque hemos ido a Cristo, que es el único mediador. Y dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por algunos, por todos. Otra vez, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Otra vez, Pablo está diciendo que Cristo se dio en rescate por todos. No por todos los elegidos, por todos los hombres. Por todos los hombres, el cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es decir, Cristo se mostró en el momento indicado que el Padre lo envió a morir por nosotros en la cruz. Y dice Pablo, de lo cual yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en verdad, en fe y en verdad. Voy a resumir un poco. Pablo fue constituido como predicador a los gentiles de este glorioso evangelio. Lo vimos en el capítulo 1. Y en el versículo 8, y con esto ya mi último punto, dice, quiero pues que los hombres, está hablando de hombres, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Ahí está ahora diciéndole a los hombres, quiero pues que todos los hombres, es una expresión fuerte, y aquí se está refiriendo a los varones de la iglesia, que debemos tomar siempre la iniciativa para orar. Tiene que ver con un andar en su vida siempre en oposición a lo torcido y el pecado que daña y rompe su relación con Dios. Cuando él está diciendo aquí en el versículo 8, quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin ira ni contienda, tiene que ver con el andar diario de los hombres. Tiene que ver con la vida de piedad ante Dios cada día. Cuando nosotros oramos, tenemos que acercarnos a Dios, ¿verdad? Confiadamente. Si hay algo que te está dañando, un pecado que te está estorbando en tu oración, tienes que confesarlo. No está mostrándonos que debemos orar con las manos levantadas. No se está refiriendo a eso. Porque a veces muchas iglesias y personas, aunque no hay nada de malo en hacerlo, pero muchas personas oran con las manos levantadas porque la Biblia nos manda. No está diciendo eso. Está refiriendo levantando manos
santas. Es decir, que tu vida diaria esté en una continua santificación hacia Dios. Que tu vida diaria esté siempre considerando que Dios está obrando en tu vida y que tu relación con Dios debe ser profunda, santa, sin pecado, y debes luchar siempre en oposición al pecado para que puedas tener una buena vida de oración. Hay algo que estorba para la vida de oración, es el pecado. El pecado no te deja acercarte a Dios para orar. El pecado es un estorbo para la oración, para la comunión, para el crecimiento espiritual. Y Dios está mandando a los hombres que oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin ira ni contienda. Que no haya nada que estorbe para tu tiempo de oración. El hombre es llamado a orar. Aquí está hablando del sexo masculino. La iglesia ora, pero también el hombre como líder debe ser el que toma siempre la iniciativa para animar a orar. Una vida consagrada, una vida de oración, una vida de oración para que Dios pueda obrar en ti, sin iras ni contiendas. Cuidemos de que nuestra oración no tenga estorbo. Tenemos que tener una relación correcta, una relación. Dios quiere tener una relación correcta con el hombre. Sin iras, hermanos, es que nosotros no debemos andar metidos también en pleitos, en contiendas, en disensiones. Tenemos que ser hombres de paz. Hombres de paz. Hombres de paz. Somos llamados a ser hombres de paz. Y bueno, voy a dejarlo hasta aquí. La próxima semana estaremos hablando acerca de la mujer. El deber de la mujer en la iglesia. ¿Qué manda Dios a la mujer en la iglesia? Pero hemos aprendido hoy, hermanos, que debemos reunirnos a orar. Somos llamados a orar como iglesia, por las peticiones, por rogativas, y dando siempre acciones de gracia, porque esto nos ayuda a nosotros a vivir quieta y reposadamente, aceptando la soberanía de Dios en nuestra vida, en el mundo entero. Pero debemos orar para que la paz de Dios pueda obrar en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, y que Dios nos ayude a poder ser hombre de oración. Corta el vídeo.